hemos reunido para conmemorar la pasión y muerte del Señor Jesús. Es la hora aproximada en que sucedió el acontecimiento que nos trae la salvación, la hora del combate supremo y de la victoria definitiva, la hora de la humillación y de la glorificación, la hora de pasar de este mundo al Padre. En la celebración de esta tarde, todos los ritos han de ser vividos desde la contemplación y el silencio, porque se trata del misterio santo de la cruz y la pasión. Toda la celebración pone ante nuestros ojos la pasión del Señor. Las lecturas de la palabra de Dios que llegan a su culmen en la pasión según San Juan, la solemne oración universal que se manifiesta la universalidad de la salvación, la Santa Cruz a la que hoy adoramos, la Sagrada Comunión que nos une al cuerpo entregado y a la sangre derramada por nosotros.
Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado que alcanza a toda la humanidad, concédenos que, semejantes a Él, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia, así como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por exigencia de la naturaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le dará una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso en su vida la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con los faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirle: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho, soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntan a los que me han oído de que les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás,
lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevadlo vosotros y juzgadlo, según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es aquí. Pilato le dijo: Entonces tú eres rey. Y Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota.
donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él está escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino: Este ha dicho, soy el Rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida todo de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron los lienzos con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Señor Jesús. Mirarán al que atravesaron. Pocas palabras quedan que decir en esta homilía
tras haber contemplado la muerte de un inocente, la muerte del Hijo de Dios. Ante el contemplar el relato de la pasión, que ya hemos culminado también con el cántico del siervo sufriente de Isaías, que hemos terminado de escuchar, donde se nos presenta al varón de dolores. No tenía aspecto ni figura humana, parecía un gusano, maltratado, despojado. Nosotros hoy en este día alzamos nuestra mirada y miramos a Cristo crucificado, miramos al Santísimo Cristo de la expiración y encontramos en Él el cumplimiento de estas Escrituras. Todo se ha cumplido, no le quebrarán un hueso, mirarán al que traspasaron, sus heridas nos han curado. Miramos al Señor en la cruz, elevado sobre todas nuestras cabezas, y vemos en Él a la humanidad que sufre. Hoy, en esta tarde de Viernes Santo, a las 3 de la tarde, nos dicen las Sagradas Escrituras, a la hora de nona, entregaba su espíritu nuestro Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dando un fuerte grito, expiró. Ahí está, la imagen del Señor. Ahí vemos representado la imagen de nuestro Santísimo Cristo de la expiración, esa mirada, encomendándose al Padre, dando sus últimos suspiros aquí en la tierra. Pero es una mirada de confianza, la misma mirada que tenemos que tener nosotros en este momento, confiar en el Señor. Que a pesar de este dolor, de esta tristeza que vivimos, de estos momentos tristes, hoy también se nos viene el recuerdo que deberíamos de hacer la estación de penitencia, pero lo vamos a vivir de otra manera, mirando este dolor de la humanidad que cae. ¡Cuánto dolor! Y ante el dolor, el Señor no queda inerte. Él ya ha muerto por nosotros. Él ya ha pasado por ahí. Y mirando la cruz del Señor, nos vienen esas palabras que no hemos escuchado en este Evangelio, pero lo hemos escuchado en otros. Aquellas palabras al buen ladrón: esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Esta tarde estarás conmigo en el reino de los cielos. Palabras de confianza. En este día, hermanos, mirando la figura muerta del Señor, vemos a tantas personas que están sufriendo, ese dolor redentor, ese sufrimiento que está dentro del corazón de Cristo. Nosotros hoy vemos en el Señor aquellas personas inocentes que están muriendo a causa del coronavirus. Estamos viendo en el Señor aquellas personas, aquellas familias incomprendidas que no pueden estar con sus familiares en los últimos momentos, como Cristo muere solo en la cruz, abandonado por los suyos. Vemos en el Señor el sufrimiento de la humanidad, tantas familias rotas, tanta muerte de tantos inocentes, tantas personas. Pero también vemos en el Señor esa confianza. Mañana comenzaremos a vivir los momentos más importantes, la resurrección. Hoy el día se nos presenta lleno de tinieblas, aunque físicamente no se presente así, pero espiritualmente sí. Un día triste. Ha muerto el Señor. Y en su muerte hemos sido salvados, que es nuestra esperanza. Cristo en la cruz. Vemos representado aquí en el altar de nuestra parroquia una escena importante. Una donación, un regalo. En la cruz el Señor nos ha dado todo. Con su sangre nos ha salvado. Con sus palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hemos sido perdonados. Con su muerte
ha vencido al pecado y ha vencido al demonio, ha vencido a la muerte, ha resucitado. La cruz es triunfo, la cruz es signo de sufrimiento, pero a la vez signo de victoria, ha vencido. En la cruz el Señor nos ha dado su testamento y en la cruz el Señor nos ha dado a su madre, para que sea nuestra madre. No estamos solos, la Virgen está con nosotros. Y lo vemos aquí, representado en la imagen de nuestra madre, la Virgen del Patrocinio. Y en este lugar se queda hueco, ahí debería de estar San Juan, pero ahí estamos nosotros. Está hueco para que tú y yo nos pongamos ahí, para que sintamos nuestras las palabras de Cristo en la cruz. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Ahí está nuestro lugar, a los pies de la cruz de Cristo, sintiendo su perdón, su sangre que nos cubre, que nos perdona, que nos sana. Y sintiendo el cariño de una madre que nunca nos abandona. En este día de Viernes Santo, vemos cómo el color rojo de la liturgia nos invita a mirar la sangre de Cristo. Hoy es el día del perdón, día del derramamiento de sangre, el día que miramos a Cristo desde lo alto. Hoy en este día, hermanos, tenemos que mirar mucho la cruz del Señor. Y mirando la cruz, sentir el perdón del Señor. Ahí está la prueba del amor más grande de Dios. No hay prueba mayor que nuestro Señor. Ahí la encontramos. Dios es amor. Y ahí está el amor crucificado. Al Señor no lo mantiene en la cruz los 3 clavos, lo mantienen el amor por ti y por mí. Ese amor que nunca se cansa de esperar ni de perdonar. Misericordia infinita. El Señor muestra su rostro a cada uno de nosotros. Y no debemos cansarnos de mirar a la cruz. Y no mirarla como algo del pasado, sino como algo presente. Ahí está el Señor, reinando desde la cruz. Y al mirar esa cruz, y al contemplarla, el árbol de la cruz, sentir esa misericordia infinita. Pero a la vez también nos invita a nosotros a mirar al prójimo con misericordia. Allí el Señor se arrodillaba, se inclinaba, cogía la jofaina y la palangana y le lavó los pies a los 12. Esos 12 que le han dejado solo en la cruz, San Juan no lo dejó. Esos 10 o esos 11 que lo dejaron solo en la cruz. El Señor ya lo sabía y sin embargo se arrodilló, se inclinó, limpió sus pies, besó sus pies, los perdonó. Ayer, día del amor fraterno, y hoy, día de la entrega, de la generosidad, del perdón, de la misericordia que se derrama sobre nosotros. Haced vosotros lo mismo. Servid a vuestros hermanos. Perdonaos los unos a otros. Hoy es día de mirar la cruz de Cristo. Mirándola, sintiendo ese perdón, pero a la vez también os invitaba ayer en la hora santa a perdonar a los demás. Queremos que el mundo cambie. Vivimos circunstancias donde estamos viendo que el ser humano está sacando lo mejor de sí para limpiar los pies al prójimo, para servir, pues también para perdonar. Hoy es el día del perdón. El Señor no muere en la cruz injuriando, ni lleno de odio, sino lleno de perdón. No merecemos, pero sin embargo el Señor nos lo da. Haced vosotros lo mismo. Perdonémonos los unos a los otros, como vamos a decir en el Padre Nuestro. Pues en este día, mis queridos hermanos, mirando a la cruz de Cristo, a la cruz que redime nuestros pecados, la cruz de salvación, la cruz del perdón de nuestros pecados, el Señor nos invita en este día: toma tu cruz y sígueme. Coge tu cruz, coge tu vida y ven conmigo, porque esta tarde estarás en el paraíso.
Que la sangre de Cristo nos redima y nos salve. Que muestre su misericordia. Que todos los enfermos que hoy están pasándolo mal y aquellos que hoy el Señor ha llamado a su presencia, a 3 de nuestro pueblo, el Señor le haya dicho como al buen ladrón: esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Pues tenemos un recuerdo por las familias de nuestro pueblo que están sufriendo. Las ponemos ante las plantas de Cristo crucificado y en las manos de su Madre dolorosa, ella, amparo de los cristianos. Que suba su alma y nuestra oración los conforte. Que el Santísimo Cristo de la Aspiración y nuestra Madre la Virgen del Patrocinio nos sostengan, nos alienten y nos dé la fuerza para seguir adelante, porque la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo y Él es el camino, la verdad y la vida. Que así sea. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena. Para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quienes has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Juan José y su obispo auxiliar Santiago, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santificas y gobierna
todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos al Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que has reunido a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor nuestro Dios, para que creciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad, al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen, y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad
a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda la seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, llegue hasta ti la súplica de quienes te invocan en su tribulación, para que todos se sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los enfermos contagiados por el virus, por quienes están en cuarentena y por otros enfermos que ven afectada su atención por la prioridad de atajar la pandemia, para que el Señor les conceda la salud. Dios Todopoderoso y Eterno, salvación eterna de cuantos creen en ti, escucha las oraciones que te dirigimos por tus siervos enfermos, para quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, para que recuperada su salud puedan ofrecer la acción de gracias en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengamos, queridos hermanos, una intención especial por los familiares de los contagiados, los trabajadores de todos los centros y servicios sanitarios, por los equipos de emergencia, por los de protección civil y por las fuerzas de seguridad del Estado, por los equipos de pastoral de la salud y por los voluntarios, por las personas de riesgo, niños, mayores y enfermos crónicos, por los padres, madres, abuelos y educadores, por los que están viviendo esta situación de emergencia en soledad, por quienes carecen de hogar o de lo imprescindible para vivir. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, para que todos refugiados y fortaleza en los momentos de la prueba. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a Dios Padre Todopoderoso que conceda el lugar de la luz y de la paz a todos los que han muerto víctimas del coronavirus y a todos los difuntos, y para que otorgue el consuelo de la fe a todos sus familiares y amigos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que Cristo pasase por el trance de la muerte y resucitase para nuestra redención, da el descanso eterno a nuestros hermanos que han muerto víctimas del coronavirus y a todos los difuntos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoradla.
Venid a adoradla. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un Redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz salvó la tierra. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dolido mi Señor por el fracaso de Adán que mordió en la manzana, otro árbol señaló de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Dulce esclavo, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Ahora la cruz que se va a quedar como el único signo que nos mantiene firmes en la fe, al cual le mostramos nuestra adoración, pues la cruz que se va a mantener encendida y velando hasta que nos llegue la resurrección va a ser la de la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración. Ahora vamos a retirar la cruz que hemos adorado para dejar que sea la que preside normalmente nuestra parroquia, la que nos mantenga firmes en la fe.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinaos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos haremos cita a las 9 de la noche para el rezo piadoso del Sagrado Vía Crucis con la hermandad, uniéndonos a la estación de penitencia. Mañana a las 11 tendremos la media hora de oración que se pondrá por los medios de comunicación, y a las 12 el rosario doloroso a la Virgen del Patrocinio, y a las 9 de la noche la Santa Vigilia Pascual.